Bienvenidos a este vídeo, donde exploraremos el primer capítulo del libro de Microeconomía, Conceptos Teóricos y Aplicaciones, del profesor Manuel Salas Velasco, de la Universidad de Granada. Hoy, nos sumergiremos en el estudio de la conducta del consumidor, un tema fundamental para entender cómo los individuos toman sus decisiones de consumo. Debemos advertir que el análisis microeconómico de la conducta individual se basa en teorías y modelos, entendiendo por modelo una representación simplificada de la realidad. En particular, el estudio de la conducta del consumidor que se aborda en este vídeo se basa en la teoría de la utilidad cardinal y en la teoría de la utilidad ordinal. Previamente, haremos una introducción estudiando las preferencias del consumidor, puesto que la elección racional comienza con la idea de que los individuos tienen preferencias y eligen de acuerdo a ellas. Las preferencias del consumidor se refieren a las elecciones que hace una persona al comprar bienes. El análisis de las preferencias se basa en el concepto de cesta de bienes, que es una combinación específica de cantidades de uno o más bienes. Vamos a considerar como punto de partida que las preferencias están definidas sobre el conjunto de cestas con cantidades no negativas de diferentes bienes, al que denominaremos conjunto de elección. Por simplicidad, consideraremos un problema de elección del consumidor en el que solo existen dos bienes, el bien X mayúscula y el bien Y mayúscula. Cada combinación de consumo o cesta de bienes se representa por un par de coordenadas, donde X minúscula es la cantidad del bien X mayúscula, mientras que Y minúscula es la cantidad del bien Y mayúscula. Una vez identificado el conjunto de elección, pidiéndole al consumidor que compare diferentes cestas, podemos describir sus preferencias en el consumo. Esencialmente, una relación de preferencias muestra las elecciones que haría un consumidor entre diferentes opciones disponibles. Si pensamos por ejemplo en cestas de Navidad, y tenemos cestas con sidra y turrón, la relación de preferencias nos mostraría las comparaciones que hace un consumidor entre distintas opciones disponibles. Por ejemplo, para cualquier par de cestas de Navidad A y B, con distintas cantidades de sidra y turrón, un consumidor puede hacer las siguientes comparaciones. Prefiero la cesta A la cesta B, prefiero la cesta B a la cesta A, o A es indiferente a B. Este es el axioma de la completitud. Un segundo axioma de la elección es el de la transitividad, que asegura que las preferencias sean consistentes. Si una cesta A es preferida a B y B es preferida a C, entonces A es preferida a C. La reflexividad es otro axioma que postula que cualquier cesta es al menos tan buena como ella misma. Finalmente, la continuidad establece que las preferencias sean continuas. Estos axiomas o supuestos sirven de base para la teoría de la elección. Pero necesitamos algún supuesto de comportamiento que además sea operativo. No me sirve, por ejemplo, que un individuo lance una moneda al aire y elija A frente a B si sale cara, y lo contrario si sale cruz. Por razones de conveniencia analítica, buscamos una representación numérica para las preferencias. Así, una relación de preferencias que es completa, transitiva, reflexiva y continua, puede ser representada por una función de utilidad continua. Una función de utilidad es una función matemática que asigna un número real a cada cesta de bienes, de forma que las cestas más preferidas obtienen número más grandes que cestas menos preferidas. Por ejemplo, si la función de utilidad de María en el consumo de sidra y turrón en Navidad viene dada por el producto de X, minúscula por Y minúscula, entonces la cesta A, 2,3 genera una utilidad de 6. Pero una cesta con más unidades de los dos bienes, como B con 3 botellas de sidra y 4 tabletas de turrón, genera una utilidad de 12. Más adelante daremos una interpretación más precisa a este resultado. Adelantamos ahora que el enfoque cardinal de la utilidad diría que la cesta B genera el doble de utilidad que la cesta A, 12 útiles o unidades de utilidad frente a 6 útiles. No obstante, el enfoque ordinal de la utilidad nos diría simplemente que la cesta B es preferida a la cesta A, sin añadirle el término útil y sin cuantificar el placer que arroja una cesta. En resumen,
Mientras que el enfoque cardinal asume que los consumidores pueden medir la utilidad de los bienes que consumen, con el enfoque ordinal solo es importante saber que una cesta de bienes es preferida sobre otra, pero no se mide cuánto más se prefiere una sobre la otra. Como hemos adelantado, el enfoque cardinal cuantifica la satisfacción del consumo en términos numéricos. Esta teoría asume que podemos medir la utilidad en términos numéricos precisos, igual que podemos medir la temperatura. Por ejemplo, si nos centramos en el consumo de un solo bien, Carlitos puede hacer afirmaciones como: un helado de chocolate me reporta una utilidad total de 5 útiles, pero 2 helados me reportan más placer global. 10 útiles. Aquí surge el concepto de utilidad marginal, definido como el cambio o variación en la utilidad total que experimenta una persona al consumir una unidad adicional de un bien. Mide el placer extra que recibe Carlitos al agregar una unidad extra de consumo, y que sería de 5 útiles. Matemáticamente, la utilidad marginal se define como la derivada de la función de utilidad total con respecto a la cantidad. En este enfoque es importante destacar la conocida ley de la utilidad marginal decreciente, que afirma que a medida que una persona consume más unidades de un bien, la utilidad o satisfacción adicional obtenida de cada nueva unidad disminuye. Carlitos podría obtener una utilidad total de 14 útiles al consumir un tercer helado, pero la utilidad marginal de esta tercera unidad sería solo de 4 útiles. Continuemos con este enfoque y centrémonos ahora en la maximización de la utilidad considerando el caso de 2 bienes. Dados los precios y la renta del consumidor, la maximización de la utilidad requiere que el consumidor gaste su renta de manera que la utilidad marginal por euro gastado sea coincidente para ambos bienes. No obstante, al tener una función de utilidad total de 2 variables, la utilidad marginal del bien X se define como la derivada parcial de U con respecto a la cantidad X. Nos daría el cambio infinitesimal en la utilidad total ante un incremento infinitesimal del consumo del bien X, manteniendo constante el consumo del bien Y. En el caso del bien Y, su utilidad marginal también se define en términos de derivadas parciales. Mientras que la utilidad cardinal intenta medir la satisfacción con precisión, la teoría de la utilidad ordinal se centra en la clasificación relativa de las preferencias. Este enfoque se basa en el concepto de curvas de indiferencia, que en el caso de 2 bienes es la representación gráfica de diferentes combinaciones de ambos bienes que proporcionan el mismo nivel de utilidad. La pendiente de esta curva es la llamada relación marginal de sustitución, que cuantifica la cantidad de un bien que el consumidor está dispuesto a dejar de consumir para obtener una unidad adicional de otro bien, manteniendo constante su utilidad o satisfacción total. La relación marginal de sustitución es la pendiente de la curva de indiferencia y coincide con el cociente de utilidades marginales. Si avanzamos en nuestro estudio de la conducta del consumidor, nos encontramos con una restricción fundamental que da forma a las elecciones del consumidor: la restricción presupuestaria. En esencia, establece que el gasto total de un consumidor no puede exceder su renta disponible. Volvamos a nuestro caso de 2 bienes. El gasto en cada uno de ellos, que es el resultado de multiplicar el precio por la cantidad, no puede superar a la renta. Cuando el consumidor gasta toda su renta, la representación gráfica de todas las combinaciones posibles de 2 bienes que un consumidor puede adquirir se le conoce como recta de balance o recta de presupuesto. Cada punto sobre esta recta representa una combinación de los 2 bienes que consume todo el ingreso disponible. Ambos conceptos son esenciales para entender el comportamiento del consumidor y cómo se toman decisiones económicas. Esta última parte del vídeo la dedicaremos al estudio del equilibrio del consumidor en el enfoque ordinal. Esencialmente, el equilibrio se logrará cuando puedan hacerse compatibles las preferencias del consumidor con su restricción presupuestaria. Matemáticamente, el problema del consumidor puede verse desde 2 perspectivas:
el problema primal y el problema dual, y que se refieren a dos formas diferentes de abordar la optimización del comportamiento del consumidor en la teoría microeconómica. Mientras que el problema primal se centra en maximizar la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, el problema dual se centra en minimizar el gasto mientras se logra un nivel objetivo de utilidad. En el problema primal se trata de encontrar la combinación óptima de bienes que el consumidor debe comprar para maximizar su satisfacción o utilidad, sin exceder su renta disponible. Por otro lado, dado un nivel de satisfacción que el consumidor desea alcanzar, el problema dual busca la combinación de bienes que minimiza el gasto necesario para lograr esa utilidad. En ambos casos, el equilibrio gráfico se encuentra en un punto de tangencia. En el problema primal, donde la recta de balance toca la curva de indiferencia más alta posible. En el problema dual, donde la recta de balance toca la curva de indiferencia correspondiente al nivel de utilidad deseado. Ambas perspectivas son fundamentales para una comprensión completa del comportamiento del consumidor en microeconomía. Esperamos que este vídeo haya sido de gran interés y te haya proporcionado valiosa información. Gracias por acompañarnos.